Muy buenas tardes a las personas que nos ven en estos momentos a través de Twitch en una nueva semana de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan en estos momentos y los invitamos y las invitamos a participar con sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias a través del chat de Twitch. Y también saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube. Con un día de retraso, como ustedes ya saben. Entonces, pues nada, saludamos también muy especialmente a nuestra directora y creadora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos ven, tanto en vivo a través de nuestro canal de Twitch como en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Cuéntame, ¿cómo estás hoy empezando mes? Bueno, muy listo y preparado para esta nueva semana de lecturas. Por acá está lloviendo un poco, entonces vamos a ver si se anima un poco la tarde con esta lectura del día de hoy. Bueno, pues hoy teníamos varias opciones de lectura, pero me fui por un cuento el día de hoy, así como para empezar semana, empezar mes y todo, además es el mes de mi cumpleaños, así que vamos a empezarlo súper bien. El cuento de hoy se llama Primavera a la carta. Y es porque, bueno, iniciando hoy mes de marzo, muchas personas, bueno, acá en Colombia no tenemos estaciones, pero muchas personas asocian marzo con el inicio de la primavera. Recordemos, inicia el 22 de marzo, pero desde ya mucha gente está muy emocionada con el inicio de la primavera, con las estaciones y esto, un nuevo año, reverdece, etcétera. Entonces escogí este cuento, espero que les guste. El autor se llama O. Henry y más adelante pues vamos a ver quién es este personaje. Por ahora, si te parece, pues podemos empezar a leer. Por supuesto, cuando quieres. Ok, muchas gracias. El texto de hoy, como les digo, se llama Primavera a la carta, escrito por O. Henry y dice así. Corrían los primeros días de la primavera. Nunca jamás se debe comenzar un cuento de este modo cuando se escribe. No hay apertura peor. Es seca, sin relieve, carente de imaginación y, según todas las probabilidades, solo ha de contener viento. Pero en este caso resulta permisible, pues el párrafo siguiente, que debería haber inaugurado la narración, es demasiado extravagante, descabellado y ridículo para que se lo lance a la cara del lector sin preparación alguna. Sara estaba llorando sobre el menú. ¿A quién se le ocurre una neoyorquina derramando lágrimas sobre el menú? Para explicar este hecho, se permitirá al lector pensar que se habían terminado las langostas, o que ella había hecho promesa de no comer helados durante la cuaresma, o que acababa de pedir cebollas, o que terminaba de ver una película muy triste. Y luego, considerando que todas estas teorías son erróneas, se dignará el lector permitir que el relato continúe. Cierto caballero afirmó una vez que el mundo era una ostra y que él la abriría con su espada. En realidad acertó más de lo que merecía. No es difícil abrir una ostra con una espada, pero ¿alguna vez se vio que alguien tratara de abrir a ese terrestre molusco utilizando una máquina de escribir? ¿Querría esperar a que abran una docena con tal sistema? Sara había logrado apartar las valvas con esa incómoda arma, lo bastante como para mordisquear un poquito el frío mundo interior. Sabía tan poca estenografía como una recién graduada de la escuela de comercio.
Por lo tanto, incapaz de taquigrafiar, no podía ingresar a la brillante galaxia de los talentos oficinescos. Trabajaba como mecanógrafa independiente, haciendo copias para quien se lo pidiera. En su batalla contra el mundo, su triunfo mayor había sido el trato hecho con el restaurante Schlumberg, comidas caseras. Ese local estaba junto al viejo edificio de ladrillo en donde ella alquilaba un cuarto. Una noche, después de consumir los 5 platos de menú fijo Schlumberg de 40 centavos, servidos con la misma celeridad con que se arrojan 5 pelotas en el béisbol, Sara se llevó la lista de comidas. Estaba redactada en una escritura casi ilegible, que no era inglés ni alemán, y dispuesta de modo tal que, si uno no se andaba con cuidado, empezaba la cena con escarbadientes y budín de arroz para terminarla con sopa y el día de la semana. Al día siguiente, Sara presentó a Schlumberg una pulcra tarjeta en donde se leía el menú, bellamente mecanografiado, con las viandas tentadoramente dispuestas bajo los encabezamientos adecuados, desde antipastos hasta no nos responsabilizamos por la pérdida de sobretodos y paraguas. De inmediato, Schlumberg se convirtió en ciudadano naturalizado. Antes de que Sara lo dejara ir, habían llegado afablemente a un acuerdo. Ella debía proveer listas de platos mecanografiadas para las 21 mesas del restaurante, una nueva por cada día, más las correspondientes al desayuno y al almuerzo, con tanta frecuencia como lo requirieran los cambios de menú o la pulcritud de las tarjetas. A cambio, Schellenberg le enviaría 3 comidas diarias a su habitación por medio de un mozo, obsequioso de ser posible, y le proporcionaría todas las tardes un borrador a lápiz de lo que el destino depararía a los clientes de Schellenberg al día siguiente. El acuerdo funcionó para satisfacción de ambos. Los comensales del restaurante pasaron a saber cómo se llamaba lo que comían, si bien a veces los intrigaba su naturaleza. Y Sara tuvo comida asegurada a lo largo de un invierno frío y oscuro, lo cual era su mayor interés. Pero entonces el almanaque, mentiroso, dijo que había llegado la primavera. La primavera llega cuando llega. Las heladas nieves del crudo invierno aún yacían, inexorables, en las calles de la ciudad. Los organillos seguían tocando en los buenos tiempos del verano con tanta vivacidad y sentimiento como al concluir el otoño. Los hombres empezaron a librar pagarés a 30 días para pagar vestidos primaverales. Los porteros suprimieron la calefacción. Y cuando ocurren estas cosas, uno puede estar seguro de que la ciudad sigue en las garras del invierno. Aquella tarde, Sara temblaba en su elegante dormitorio separado por un tabique del resto de la sala. Calefacción, limpieza esmerada, comodidades, ver para creer. Sin nada que hacer salvo los menús de Schellenberg. Sentada en su chirriante mecedora de mimbre, miraba por la ventana. El calendario de la pared insistía en gritarle: llegó la primavera, Sara, te digo que llegó la primavera. Mírame, Sara, mis números lo dicen. Y tú, Sara, ¿tienes una silueta primaveral? ¿Por qué miras por la ventana con tanta tristeza? El cuarto de Sara estaba en la parte trasera de la casa. Al mirar por la ventana, solo veía un alto muro de ladrillos sin aberturas, correspondiente a la fábrica de caja calle siguiente. Pero ese muro era del más puro cristal y la muchacha contemplaba una pradera cubierta de césped, sombreada por cerezos y olmos, bordeada por matas de frambuesa y rosales silvestres. Los heraldos reales de la primavera son demasiado sutiles para la vista y el oído. Algunos necesitan ver florecido el azafrán y estrellado el bosque de cornejos, o escuchar la voz del mirlo, e incluso un recordatorio tan grosero como la despedida de las ostras y el alforfón en retirada, antes de recibir a la dama verde con sus pechos entumecidos. En cambio, para los hijos dilectos de este viejo mundo, hay mensajes directos y dulces de la nueva esposa, diciéndole que no serán hijastros, a menos que así lo prefieran. En el verano anterior, Sara había ido al campo, donde se enamoró de un granjero. Al escribir un cuento, nunca se debe retroceder así. Es mala literatura y mutila el interés. Es preciso dejar que la acción camine y camine. Sara pasó 2 semanas en la granja Sunnybrook, donde llegó a enamorarse de Walter, el hijo del viejo Franklin. Muchos granjeros han sido amados, desposados y enviados a pasturas en menos tiempo.
Pero el joven Walter Franklin era un agricultor moderno. Tenía teléfono en los establos y sabía exactamente qué efecto causaría la cosecha de trigo de Canadá el año siguiente en las papas plantadas durante la luna nueva. Fue en esa sombreada y aframbuesada pradera donde Walter le hizo la corte y la conquistó. Allí se habían sentado juntos, tejiendo una corona de dientes de león para su pelo. Después él alabó exageradamente el efecto de los capullos amarillos contra sus cabellos castaños. Ella dejó allí la corona y volvió a la casa agitando en las manos el sombrero de paja. Debían casarse en la primavera. Con las primeras señales de la primavera, había dicho, y Sara volvió a la ciudad para castigar su máquina de escribir. Un golpe a la puerta borró las visiones de Sara sobre aquel día feliz. Un mozo traía el borrador a lápiz de comidas caseras, redactada con la escritura angulosa del viejo Schollenberg. Ella se sentó ante la máquina y puso una tarjeta entre los rodillos. Era hábil mecanógrafa. Por lo general, 1 hora y media le bastaba para terminar los 21 menús. Ese día, los cambios de la lista eran más numerosos que de costumbre. Las sopas eran más livianas. Había desaparecido el cerdo de entre los antipastos y solo figuraba, con nabos, en la sección parrilla. El gracioso espíritu de la primavera impregnaba todo el menú. Los corderos que poco antes brincaban en las verdes colinas habían entrado en explotación, con una salsa que conmemoraba sus cabriolas. El canto de la ostra, aunque no ha callado, estaba diminuendo con amor. La sartén parecía pender inactiva tras las barras benéficas de la parrilla. La lista de pasteles se había henchido. Los budines más sustanciosos ya no existían. Y los embutidos, con todas sus vestiduras, perduraban apenas en una agradable catalepsia, con los alforfones y el dulce, pero malhadado jarabe de arce. Los dedos de Sara bailaban como los mosquitos sobre un arroyo estival. De plato en plato, fue dando a cada uno su sitio exacto, según la longitud del nombre, calculando con ojo experto. Antes del postre venía la lista de verduras, zanahorias y arvejas, espárragos sobre pan tostado, los perennes tomates, maíz, chauchas, repollo y... Sara estaba llorando sobre su lista de platos. Desde las profundidades de alguna sagrada desesperación, las lágrimas se elevaron en su corazón y se le agolparon en los ojos. Bajó la cabeza sobre la pequeña máquina de escribir y el teclado mató un seco acompañamiento a sus húmedos sollozos. Pues no había recibido carta de Walter en las 2 últimas semanas, y el siguiente plato del menú era diente de león con huevos. Pero ¿a quién le importaban los huevos? Diente de león, con cuyos dorados pimpollos la había coronado Walter, nombrándola su reina de amor y futura esposa. Dientes de león, los heraldos de la primavera, la corona de espinas de su tristeza, remembranza de días más felices. Señora, la desafío a sonreír en medio de esta prueba. Que le sirvan en ensalada, con aderezo francés, las rosas finísimas que le trajo Percy la noche en que usted le dio su corazón. Si Julieta hubiera visto así deshonrados los testimonios de su amor, tanto antes habría ansiado las hierbas letales del buen boticario. Pero, ¡qué bruja es la primavera! Era preciso enviar un mensaje a la fría metrópolis de piedra y acero. No había quien lo llevara, salvo el pequeño y resistente mensajero de los campos, el de tosco abrigo verde y aspecto humilde. Era un verdadero soldado de la fortuna, este diente de león. Florido será asistente del amor, enredado en la cabellera castaña de mi dama. Joven, imberbe y sin flor, entra en la cacerola y transmite la palabra de su soberana. Poco a poco, Sara contuvo las lágrimas. Había que escribir los menús. Sin embargo, demorada todavía un leve, dorado resplandor de flores amarillas, golpeó distraídamente las teclas de la máquina por un ratito, con la mente y el corazón en la pradera de su joven granjero. De todos modos, pronto regresó a las rocosas laderas de Manhattan. Entonces los tipos metálicos empezaron a saltar como un automóvil en carrera a campo traviesa. A las 6 de la tarde el mozo le trajo la cena y se llevó las tarjetas mecanografiadas. Sara dejó a un lado, suspirando, el plato de dientes de león con su corona de huevos. Tal como esa masa oscura se había transformado de una flor brillante, sostenida por el amor, en una ignominiosa verdura, así estaban sus esperanzas estivales.
Así sus esperanzas estivales se marchitaban y perecían. Como decía Shakespeare, el amor puede alimentarse a sí mismo, pero Sara no se podía decidir a comer plantas que, como adorno, habían agraciado el primer banquete espiritual de su corazón. A las 7:30, la pareja del cuarto vecino empezó a discutir. El hombre del cuarto de arriba buscaba un do en su flauta. La luz de gas perdió un poco su potencia. 3 carros de carbón empezaron a descargar, único ruido que pone celoso al fonógrafo. Los gatos de las cercas traseras se retiraron lentamente hacia otros vecindarios. Estas señales indicaron a Sara que era hora de leer. Sacó El claustro y el hogar, el libro menos vendido del mes, apoyó los pies en su arcón y empezó a divagar con Gerard. En eso oyó el timbre de la puerta principal. Atendió la propietaria, pero Sara abandonó a Gerard y a Danis acorralados en un árbol por un oso para prestar atención. Oh, por supuesto, ustedes hubieran hecho lo mismo. Y entonces se oyó una fuerte voz en el vestíbulo de abajo. Sara brincó hacia la puerta, dejando el libro en el suelo y al oso como fácil vencedor del primer encuentro. Sí, adivinó usted. Apenas había llegado a la escalera cuando apareció su granjero, subiendo los escalones de A3, y la cegó limpiamente, sin dejar nada a los espigadores. ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué? Gritó Sara. Nueva York es una ciudad bastante grande, observó Walter Franklin. Llegué hace una semana y fui a la dirección que me habías dado. Allí me dijeron que te habías retirado un jueves. Eso me consoló porque eliminaba la posible mala suerte del viernes, pero eso no quita que te haya estado buscando desde entonces con la policía y todo. Yo te escribí, afirmó Sara, vehemente. No recibí nada. ¿Y cómo me encontraste? El joven granjero esbozó una sonrisa de primavera. Esta tarde entré a ese restaurante de al lado, y no me importa decirlo. A esta altura del año me gusta comer un plato de verduras. Estaba buscando algo que me agradara en ese lindo menú, también mecanografiado, pero en cuanto pasé el repollo, volteé la silla y llamé al propietario a grito pelado. Él me dio tu dirección. Me acuerdo, suspiró Sara, feliz. Después del repollo había diente de león. En cualquier sitio del mundo sería capaz de reconocer esa W mayúscula elevada sobre la línea que hace tu máquina de escribir, dijo Franklin. Pero si diente de león no se escribe con W, exclamó ella, sorprendida. El joven sacó el menú del bolsillo y señaló un renglón. Sara reconoció entonces la primera tarjeta que había mecanografiado esa tarde. Aún se notaba la mancha irregular en la esquina superior derecha, dejada por una lágrima caída, pero sobre la mancha, donde hubiera debido leerse el nombre de la planta de las praderas, el insistente recuerdo de sus capullos dorados había hecho que sus dedos operaran teclas extrañas. Entre el repollo colorado y los pimientos verdes rellenos figuraba el plato. Queridísimo Walter, con rodajas de huevo duro. Fin. ¿Qué te pareció, Iván? Oh, pues ese final no me lo esperaba. Eh, sí, un cuento bonito, me pareció bonito. Pareció, no sé, al principio iba como por lados un poco oscuros. Yo pensé que iba a ser más trágico, pero no, cerró con una nota bonita apenas para empezar la semana. ¿Qué te pareció a ti? Oh, muy lindo. Sí, de hecho, bueno, cuando estaba buscando el cuento de hoy, pues sí, me encontré con este. Y me pareció muy, muy, muy tierna, además porque me gustó mucho pues esas acotaciones del escritor. Entonces ahí cuando leí la primera dije como, bueno, esto de pronto no va de tragedias, raro en mí, pero sí, no iba de tragedias, entonces me gustó mucho. Sí siento que tiene su complejidad, pero sí al final me pareció muy bonito, justo como tú dices, para empezar una semana y empezar un mes. Bueno, ya nos contaste que lo escogiste por primavera, por marzo, pero ¿qué Ujú. te llamó la atención de este cuento, de este autor? Bueno, pues buscando, digamos que sí, el criterio de búsqueda pues fue primavera, marzo,
Y pues me encontré con este escritor, en realidad se llama William Sidney Porter, es norteamericano y pues tiene una historia bastante particular, digamos que es una historia, bueno, con altibajos como tal, pero pues se caracterizó por haber sido un escritor humorístico. De hecho escribió para pues escribió un semanario que se llama The Rolling Stone y bueno, pasó como por muchas penurias y digamos que el seudónimo que tiene este O. Henry, pues fue porque tenía un gato cuando era pequeño y en la casa donde vivían pues siempre le decían Oh Henry. Entonces de ahí nació su seudónimo. Digamos que aparte de eso, una super credencial de presentación es que es uno de los autores que más admiraba Jorge Luis Borges y pues se caracterizó por algo que tú dices y es que sus finales pues eran inesperados. Entonces encontraremos muchos de sus cuentos que tienen esta característica. Entonces sí, parece que funciona porque lo dijiste cuando terminamos de leer el cuento. Sí, total, es un final. Pues sí, no, como que no es un final que uno se espere así muy casualmente. No tanto por el final como tal de la historia, sino más Mm. por la forma en la que lo presenta. O sea, eh, el, como que no es, me pareció un poco fantasioso. O sea, es decir, obviamente si estamos pensando en una persona que está trabajando y haciendo sus menús para este restaurante, uno nunca se Mm. imaginaría que el dueño del restaurante acepte un menú con ese error. O sea, es como, porque pues es claramente un error. Si yo fuera el dueño del restaurante, veo ese menú y digo, pues, ¿qué diablos es esto? ¿Qué plato es ese? Uh, entonces me pareció inesperado por eso, como que uno no esperaría que ese menú existiera o que ese menú, pues que un cliente llegara a toparse con ese menú. Entonces, sí, es un final, me pareció, no sé si es la palabra correcta, pero me pareció fantasioso en el sentido de que permite la reunión de los dos personajes y es como la coincidencia que tiene que pasar para que ellos se reencuentren. Entonces es un final Mm. de, sí, estas películas románticas que pasa exactamente lo que tiene que pasar para que ellos se encuentren. Y pues sí, me pareció bonito por ese lado y sorprendente por esa característica. Ujú. Sí, de hecho, bueno, lo llaman el final imprevisto y Jorge Luis Borges, perdón, lo llamó el trick story, que, bueno, él dice en una de sus citas que, bueno, ya este escritor lo exageraba, pues porque todas sus historias terminaban así. Entonces, algunas otras de sus historias, pues se llaman, por ejemplo, Memorias de un perro amarillo o Un amante tacaño, Regalo de Reyes y El oro que relucía, entre otros. Entonces, pues creo que es un escritor para tener en cuenta. Personalmente no lo conocía, pero sí, creo que era exactamente lo que estaba buscando para el día de hoy. Sí, muy chévere. Bueno, hablemos un poquito del cuento como tal. ¿Qué te parecieron esas descripciones? Al inicio se veía como... O sea, me pareció interesante o como atrapante la descripción del trabajo de esta muchacha y como la descripción del entorno, porque era como algo demasiado monótono y que contrasta Mm. con precisamente con su historia de amor. Estaba como ese ambiente de la ciudad versus el ambiente un poco más rural, un poco más campestre. Las descripciones de las paredes de ladrillo, así pues uno se imagina la pared de ladrillo como lo más monótono del mundo, pues una trama ahí súper monótona, a comparación pues de pronto de un campo abierto con muchas flores, con muchos colores, con muchos contrastes. Entonces, pues a mí me pareció que esas descripciones
complementan muy bien la historia que nos están contando. ¿A ti qué te parecieron o Total. cómo viste esas descripciones? Pues realmente, bueno, no, que te quiero preguntar antes de contestarte, ¿tú de qué época crees que es este cuento? Como por cuándo lo escribieron. Pues si estamos hablando de mecanografía y de todo esto, yo diría que es de pronto, pre-Segunda Guerra Mundial, tal vez. Mm, 20, 30. po- Y si te digo que es más antiguo, ¿En serio? ¿De cuándo es? sí, es de 1905. Cuento, de hecho, el autor murió en 1910. Y sí, bueno, digamos que algo que compone sus historias, o bueno, que las caracteriza mejor, es las menciones como a la ciudad, ¿no? Entonces tenemos a este escritor satírico que pues está en plena Nueva York, pero también digamos que hay unas críticas muy interesantes, pues que indican que siempre está trabajando sobre contrastes, ¿no? Entonces, exactamente lo que tú mencionas, tenemos una descripción de una ciudad versus la descripción del campo y bueno, todo este tema de la primavera como tal, que me pareció hermosas como todas las imágenes que nos brinda sobre la primavera, ¿no? Entonces, que los campos, que incluso los mismos ingredientes y finalmente, pues el tema creo que es el base o lo que nos quiere indicar, que es pues cómo la primavera afecta al mundo, ¿no? O sea, cómo a partir del 22 de marzo el mundo cambia, todos los ingredientes cambian, la gente cambia, entonces también es muy interesante ver pues esas descripciones, ¿no? Yo particularmente al empezar a leerlo, nada, me imaginaba como esta situación típica de película rom-com, donde están, o sitcom, donde están en Nueva York, estos personajes, me pareció, pues a pesar de la mención a la mecanografía y a las tarjetas escritas y esto, pues no me parece que este cuento de pronto se sienta como tan antiguo, ¿no? Yo pensaría que esto podría estar pasando, no sé, el día de hoy en un restaurante vintage que quiera diferenciarse y entonces hace sus menús a máquina, por ejemplo. O sea, no siento que esto sea algo muy antiguo, bueno, de esta época, sino que sí, perfectamente lo veo, no sé, adaptado a una película romántica actual, de un día normal, de una época como esta. No sé qué opinas. Sí, total. Pues yo me aventuré por décadas 20, 30, única y exclusivamente Mm, por lo de la mecanografía. Pero sí, los escenarios son muy de película romántica moderna. O sea, perfectamente pueden haber hecho una película con esta historia y funcionaría como las comedias románticas que uno conoce. Entonces sí, me parece que es un poco atemporal en ese sentido. Si mm, dejamos de lado el asunto de la mecanografía, eh, podría ser perfectamente un cuento moderno. Entonces sí, me pareció muy interesante por eso. De pronto eso dice mucho de cómo nosotros concebimos nuestros propios espacios, ¿no? O sea, si somos capaces de imaginarnos una ciudad con estos elementos que el autor nos presenta, somos capaces de imaginarnos una ciudad como la que vemos hoy en día, tal vez esas descripciones que el autor hace son tan universales y tan contrastantes que uno fácilmente se da cuenta de eso. Si a uno le describen una ciudad como un sitio lleno de edificios de ladrillo, medio mm. apagado, medio aburrido, donde la gente va como de afán, pues son cosas que de hecho creo que hoy en día se han incentivado más que lo que era en el pasado.
y creo que esa relación que nosotros tenemos con nuestros espacios, pues se puede ver a través de estas descripciones. Por ejemplo, nosotros en Colombia al menos tenemos, todavía tenemos la fortuna de, no sé, subirnos a un carro o un bus y viajar 2 horas, 3 horas y llegar a un sitio que uno entre comillas podría decir que es campo. Pues hay zonas Ujú. verdes, hay animales campestres, hay casas que no semejan a los sitios que uno encuentra en la ciudad. Entonces, uno, pues, o al menos en Colombia tenemos esa fortuna o esa oportunidad. Mientras que de pronto personas que vivan en otros sitios no, es algo que uno a veces se encuentra cuando habla con extranjeros, ¿no? Personas que viven en grandes metrópolis y difícilmente ven un árbol, por ejemplo, o ven una montaña llena de verde, que es lo que más le asombra a los extranjeros cuando vienen a países como el nuestro. Entonces, no sé, de pronto una persona del campo, una persona que haya vivido toda su vida en el campo, también tiene ciertas reminiscencias con estas descripciones que hace del campo este autor. Uh, Ujú. entonces, pues sí, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que eso habla mucho de cómo nos relacionamos con nuestros espacios y uno como citadino, o por lo menos pues yo me considero citadino porque toda la vida he vivido en ciudad, no es una gran metrópoli, pero pues es una ciudad, una de las más grandes aquí de Colombia al menos. Y pues uno sí ve el campo, tiene esa imagen del campo como un sitio pacífico, como un sitio lleno de colores, lleno de flores, con un ambiente muy agradable para vivir. Y ve la ciudad de pronto un poco aburrida, como el espacio en el que uno pasa toda su vida, entonces ya se le hace como aburrido ese asunto. Y el campo se Ujú. convierte en el sitio de vacación. Eh, de Ujú. pronto una persona que lo vea desde la orilla contraria lo verá completamente diferente, no sé. Pero sí, yo creo que uno, al menos nosotros que vivimos en ciudades, como que nos vemos muy identificados en estas descripciones del autor, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y creo que esos contrastes, pues de pronto enriquecen una historia que, pues digamos, es corta, pero pues que está llena de matices, ¿no? Y de figuras y de descripciones. No sé, de pronto como viste la parte, pues no sé, yo vi un poco de poética ahí, pues cuando, no solo cuando hablan de Shakespeare ni nada de esto, sino también pues cuando nos describen ese ese proceso de la primavera y nos contrastan con unas imágenes muy dicientes, ¿no? Entonces está la protagonista que está llorando sobre su máquina de escribir, recordando pues esos tiempos bonitos y felices y pues una promesa, ¿no? Entonces pues en ese caso sí creo que tenemos un contraste que directamente no nos dicen lo que siempre decimos, ¿no? No es como que, ah, bueno, esto es la ciudad y esto es el campo, sino que nos lo va entrecruzando de una manera muy bonita y yo diría también, pues muy poética para presentarnos ese contraste, ¿no? Y como, por ejemplo, está ella llorando sobre su máquina de escribir, mirando el calendario, viendo que como que todo está cambiando a su alrededor y finalmente no pasa lo que ella está esperando, ¿no? Entonces digamos que tenemos ahí historias dentro de la misma historia y no necesariamente son literales, ¿no? Y me parece que es un recurso que está muy, pues muy bonito, muy bien utilizado en este escrito. Sí, total, y también además de los temas y de los contrastes que mencionas, también tenemos el obvio del amor y la primavera y Mm. cómo es esa imagen de florecer, esa imagen de que el sentimiento como la primavera florecen o sí, explotan en ese periodo de tiempo
Y también se establece pues ahí ese contraste que mencionabas, que la protagonista está esperando como ese florecimiento de su amor o ese florecimiento de sus sentimientos y se encuentra pues con otras cosas que la ponen un poco triste, pero el cuento en Mm, ningún momento, o sea, a pesar de que en un principio sí me dio la impresión, pues por ese periodo en el que pues está llorando y está un poco triste y el asunto, el cuento no se torna oscuro, no pierde esa esencia primaveral, por llamarla de alguna manera, eh, mm, y se siente en todo momento como un cuento alegre, que es lo que mencionábamos hace un momento del asunto de las comedias románticas que uno puede ver, que a pesar de mm, que, pues obviamente para que la trama fluya y para que haya un desarrollo de la historia, pues hay altibajos, hay momentos de tristeza, hay momentos un poco más, con un ritmo un poco más apagado, pero el cuento en mm, ningún momento decae, no se siente como que pasamos de la primavera al invierno, no se siente una tristeza absoluta, no se siente un dolor absoluto. Sí hay, como una pequeña tristeza, pero no se pierde esa esencia que nos quiere transmitir el cuento. Y eso también me pareció muy bonito con respecto al tema que está tratando. Y es que nunca abandonamos esa sensación de que estamos en esa estación alegre, o por lo menos, pues no sé, nosotros que no, como tú decías al principio, no estamos tan familiarizados con eso de las estaciones, no, ujú. de pronto no tenemos una percepción tan cercana del asunto, pero pues uno por lo que ha visto en cine y por lo que sabe o lo que ha escuchado de algunas personas, la primavera es como ese momento bonito del año, como florece todos los árboles, el clima es perfecto, no es un calor así incendiario como en verano, no es un frío Mm, horrible como en invierno, no está esa nostalgia del otoño, que el otoño se ve como más relacionado con nostalgia, con un tiempo como de transición, con un tiempo como más reflexivo. La primavera es como más explosiva, como más, eh, sí, más colorida, por llamarla de alguna manera. Entonces, me ujú, parece que el cuento representa muy bien eso, como tú dices, a través de esa poética subrepticia, y vincula muy ujú. bien todos sus temas. Me pareció muy bonito. Sí, no, completamente de acuerdo. Entonces, pues digamos que este escritor queda ahí en la lista de descubrimientos de este espacio, porque bueno, sí, digamos que leyendo los elementos críticos pues, que han sacado por ahí, como les digo, no es fácil tener esa credencial de admirado por Jorge Luis Borges. Entonces sí, creo que es un escritor para seguir revisando. Pues su obra se compone únicamente de cuentos y ahí pues están compilados en algunos volúmenes, antologías. Entonces, para que si les gustó este cuento, de hecho, ahorita revisando, sí veía que hay unas adaptaciones en sketches de sus historias y que casualmente pues habían sido interpretadas muchas por actores de nombre Henry también. Entonces, pues para revisarlo, para ver, bueno, sí dice que hay algunos cuentos que son más tristes, pero que en general, pues son historias como esta, ¿no? Que, como tú dices, hay una tristeza, obviamente, porque tiene que haber un conflicto, pero el autor se las ingenia, pues, para con su estilo único, digamos que en esta época en la que vivió, pues se las arreglaba para darle una vuelta a eso y pues tener un estilo que se reconoció y bueno, que ahí podemos ver ya en su legado. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, no sé si quieras decir algo más del cuento, si quedas con ganas de pronto de leer más cuentos de este autor o definitivamente no. Sí, me pareció. Son cuentos que de pronto uno podría leer en una tarde como esta, una tarde un poco lluviosa, un poco apagada, para de pronto subirse el ánimo. Un cuento cortico, no requiere
una gran dedicación de parte del lector. Entonces esos cuentos digeribles, esos cuentos animosos, pues también son muy, pues muy apreciados, dependiendo del estado de ánimo en el que uno esté, ¿no? La mayoría de cuentos que hemos estado leyendo como que tiran para el otro lado, ¿no? Como que son más o terror o de pronto cosas un poco más tristes o un poco más reflexivas. Pues aquí también no quiero decir que el cuento no sea profundo o que sea súper, así muy superficial, sino que son cuentos como para otros estados de ánimo que también son importantes tenerlos en cuenta, y son lecturas que pueden tener más eco con otras personas, ¿no? Para que vean que pues aquí podemos tener también variedad y cuentos para todos los gustos. Entonces sí, no, me pareció muy bonito. Sí, yo creo que leería más cuentos de O. Henry. A ver qué, pues qué otros enfoques puede tener en otras historias, o qué otros matices, o si todos sus cuentos, pues tú ya decías que tenía otros cuentos un poco más tristes, pero sería interesante ver cómo aborda otras temáticas, teniendo en cuenta como esa forma poética que vimos en este cuento. Sería interesante verlo. Totalmente, y para todas las personas que nos ven, pues está abierta la invitación. También si quieren, si saben de pronto de alguna historia que quieren que leamos, si definitivamente le van a dar una oportunidad a este autor, y si ya están dándole la bienvenida a la primavera, pues nos lo pueden contar. Ya saben que estamos en todas las redes sociales. Estamos aquí en Twitch transmitiendo de lunes a viernes en lo posible. En las tardes nos pueden seguir, darle aquí al corazoncito para saber cuándo iniciamos emisiones. También nos pueden encontrar en YouTube, donde van a encontrar todas las lecturas que hemos hecho desde hace, 8 semanas tal vez o menos. Ahí están todas nuestras lecturas, ahí van a ver también cómo ha ido evolucionando este espacio gracias al apoyo que nos han brindado, a todas las personas que nos comentan, que nos contactan. Muchísimas gracias por su apoyo. Adicionalmente, estamos en nuestra comunidad de Facebook, Twitter e Instagram. Pronto les tendremos sorpresitas también relacionadas con estas comunidades. Y no se les olvide, estamos en la cuenta regresiva para estrenar nuestra página web, donde también van a encontrar, aparte de los videos de nuestras lecturas, estamos pensando en nuevo contenido para nuestras secciones habituales, que son 5 cosas sobre y libros bonitos, y ya tenemos unos artículos de experiencias con historias que nos hemos encontrado, no solamente libros. Pues ya saben, historias se pueden leer en cualquier formato, así que espérenlo muy pronto, porque eso también está muy bueno y les estaremos avisando. Ahí van, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y bueno, que pasen una muy feliz tarde. No, muchas gracias a ti por el espacio, por seguir impulsando estas lecturas y dando a conocer nuevas perspectivas, nuevas visiones de estos cuentos y de muchas otras historias que esperamos compartir con ustedes. Gracias a las personas que nos acompañaron en vivo, y los esperamos y las esperamos mañana con una nueva lectura aquí en Uno de Cada Estantería en Vivo. Chao, chao, que estén muy bien. Vamos en las estanterías. Hasta luego.